El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si el dueño de la casa lo llamaron Belzebul, ¿cuánto más los de la casa? No los teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman lo que mata el cuerpo, pero puede matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se venden un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Hoy que celebramos esta memoria de San Benito Abad, y que seguramente muchos conocemos por la milagrosa medalla que con tanta devoción muchos y algunos de ustedes también seguramente tendrán en su casa. Pero San Benito Abad no es solo ese sacramental que nosotros tenemos tanta devoción, sino también la estructura de una regla que también es especialmente para poder ordenar lo que en sí es necesario en el momento que él vivía. Y esta realidad concreta, queridos hermanos y hermanas, es donde se desprende esa famosa frase que muchos y en tantas ocasiones repetimos: el ora et labora. Él trabaja y ora. Nuestra oración acompañada también del trabajo. Por eso es importante que en nuestra vida cristiana también exista un orden, que exista una regla, porque nuestra vida cristiana, cuando nosotros queremos seguir a Jesús, es importante que también exista un orden. Hemos escuchado durante estos días el Evangelio que el Señor llamó, el Hijo también hizo una elección, el Señor envió a aquellos que había elegido, pero sobre todo les está mostrando lo que de verdad es importante que tengamos siempre en cuenta nosotros los cristianos, que habrán dificultades. No es decir, porque una vez que el Señor me ha elegido, todo va a ir bien, todo va a ser bueno. Tenemos que encontrar dificultades. No es llegar a un lugar decir, yo vengo en nombre de Cristo. No puede ser, porque al final, en muchas ocasiones, nos vamos a llevar unos varapalos que de verdad pueden generar en nosotros una realidad de desánimo como seguidores y enviados por el Señor. Por eso, en esas dificultades, nosotros también, viviendo ese orden en nuestra vida cristiana del seguidor del Señor, tiene que verse también evidenciada la práctica concreta de lo que San Agustín también nos dice: cuida del orden y el orden cuidará de ti. Es una sentencia agustiniana que nos dice a nosotros que en el seguimiento del Señor tiene que existir un orden. No se puede hacer todo al revés. Tiene que existir de verdad una programación. Tiene que existir de verdad también una forma de plantear las cosas, porque ese orden nos ayudará a nosotros a mantenernos fieles a lo que queremos llevar a cabo y lo que en sí también queremos realizar. Y ese orden
que es la sentencia agustiniana que nos dice muy claramente, cuida del orden, que el orden cuidará de ti, es lo que nos ayuda a nosotros a comprender que el peor enemigo de nuestra alma y de nuestra vida espiritual es aquellas cosas que a nosotros en tantas ocasiones nos ayudan a tener ideales. Porque como cristianos somos idealistas, somos deseosos, tenemos propósitos, pero es necesario también que en ese ideal de propósitos, de deseos y especialmente de ideales, no corramos el peligro de que todo quede por falta de orden, como por falta de regla, precisamente, podríamos decir, todo aquello pueda quedar en papel mojado. Y eso es lo que es el peligro constante que nosotros corremos. Es el peligro constante en que a veces tenemos que ser claros de poder discernir. Porque ahora en estos tiempos, por ejemplo, podemos tener buenos propósitos cuando regresemos a la normalidad, a esa normalidad que todos anhelamos. Pero yo siempre me he quedado con las palabras de nuestro arzobispo Celestino al inicio de esta pandemia, cuando escribe su mensaje, dice: nosotros añoramos volver a lo que estábamos haciendo antes. Y no es preciso volver a lo que estábamos haciendo antes, sino es salir renovados de esta situación en la que estamos viviendo. Propósitos claros, pero tienen que estar y pasar siempre por una regla, por un orden de vida en nosotros como cristianos. Porque después volvemos a lo normal que tanto anhelábamos y quedamos y volvemos a lo mismo, o peor aún todavía. Por eso es necesario que en nuestra vida cristiana nosotros también, viviendo esta experiencia, nuestros propósitos para el día de mañana sean propósitos claros, pero es necesario que nuestra vida espiritual se sepa enfrentar a un orden claro de nuestras prioridades, de lo que nosotros de verdad queremos hacer y de lo que queremos llevar a cabo, porque si no todo queda un idealismo, todo queda un pensamiento más o menos bueno, bonito, porque ahora podemos estar entusiasmados. Ahora encendemos el computador, nos vamos a las redes sociales, vemos que hay charlas, que hay formación, vemos que la misa se está transmitiendo por internet, nos da una gran posibilidad de poder incluso de ver hasta los detalles más mínimos que a veces no nos deteníamos a ver, y eso ha generado de verdad una buena expectativa, fuera de los comentarios y lógicamente también de las críticas que genera de los que están detrás de las celebraciones o incluso de las charlas, pensando que eso no es lo bueno, que hay otras cosas que son mejores, porque suele pasar. Existir de verdad un orden en nuestra vida cristiana. Un orden que de verdad nos plantea a nosotros, podríamos decirlo, una regla como la que propone San Benito Abad, que es para ordenar y clarificar lo que de verdad expresa el espíritu de un verdadero servicio, pero que también para nosotros cristianos tengamos claros que nos enfrentamos en muchas ocasiones a situaciones que por el idealismo, por lo que en mi tierra, al menos yo lo escuchaba en mi tierra, decían que no sea llamaradas de tusa, algo que se encendió y se quemó y hasta ahí llegó, porque a veces nuestra vida cristiana se basa de esas cosas y tenemos que tenerlo claro, y hoy más claro, porque es necesario dar un orden de prioridad a nuestra vida espiritual, saber cuidar nuestra vida espiritual, saber alimentar nuestra vida espiritual, saber favorecer ambientes que a mí me ayuden a crecer en el conocimiento de mi fe, pero teniendo una disposición interior, una disposición concreta de mi vida. Sí, porque todo lo queremos y todo lo vamos a hacer, pero todo queda en un falso idealismo, en unas ideas abstractas que no logramos concretar, y especialmente nos damos cuenta que caemos en una gran frustración y vemos que no vale la pena. ¿Para qué? Un poco más de lo mismo, dicen. Y lamentablemente son muchos cristianos que hablan así. Un poco más de lo mismo. Hombre, si también nosotros tenemos
en nuestra vida, esa experiencia de querer hacer las cosas, es desde ya que no se apague en nosotros esa llama ardiente de amor y deseo que hay de querer hacer las cosas. Porque en el plano de nuestra vida espiritual, como elegidos por el Señor, llamados por el Señor, enviados por el Señor, tendremos que encontrar dificultades grandes que a nosotros nos dirá hoy claramente el Evangelio: no teman a lo que mata el cuerpo. Aprendan más a purificar su vida, dirá la primera lectura, porque el Señor purifica nuestra vida, y tengan mucho más cuidado de, hoy más que nunca y en estos tiempos, cuidar la vida espiritual. Todo seguidor de Jesús tiene que asumir en su vida también que habrán incomprensiones, muchas. Yo a mis 6 años, si Dios quiere, cumpliré en agosto de ministerio sacerdotal. Hay muchas incomprensiones, son muchísimas, pero no por las incomprensiones, no por los aplausos del otro, que dependa mi ministerio sacerdotal y mi ser cristiano ante todo, yo tenga que desanimarme. Yo lo que tengo que procurar es que mi vida espiritual no desfallezca, mantenerme en la sólida relación con el Señor en mi vida de oración, porque habrán incomprensiones, habrán obstáculos, que incluso serán obstáculos humanos, que se nos presentarán incluso dentro de la misma comunidad, pero no por eso tenemos que desfallecer, no por eso nosotros tenemos que dejar atrás o a un lado esa llamada que el Señor nos ha hecho. Cuidemos nuestra vida espiritual, hagamos siempre el esfuerzo de llevar una vida digna según de la vocación a la que el Señor nos ha llamado. Porque en ese momento es cuando nosotros nos daremos cuenta que las persecuciones que hoy pesan contra nuestra iglesia son persecuciones que quieren decir y enseñarnos que vamos por el camino que el Señor de verdad nos ha trazado, que el Señor de verdad ha querido para su iglesia. Porque la iglesia siempre tiene que presentarse como una iglesia que de verdad es ante todo un signo profético en la sociedad actual. Aunque a veces y en muchas ocasiones nos llamen retrógrados. Uy, mire este padre retrógrado, tan jovencito y retrógrado, no se acomoda a los tiempos actuales, no se acomoda a las nuevas realidades, no se acomoda a las nuevas formas de vida. Y dirán eso, pero lo más triste de esto, quien lo dice es el que está fuera de la iglesia, queriendo hacer de la iglesia un modo de vivir o incluso hacer de la iglesia una forma acomodada o un Dios a su medida. No por anunciar el Evangelio, por hablar con la verdad y defender la dignidad de la persona humana, uno tiene que ser retrógrado. Uno tiene que saber defender basado en la verdad, porque ahí nacerán y ahí tendrá su incipiente toda persecución contra la iglesia y sus miembros. Por eso, queridos hermanos, lo más importante de todo esto que hoy nos dice el Evangelio es que la fidelidad a Cristo Maestro. Seamos fieles a Cristo. Tal vez lo diga este padrecito, pero es una realidad que si lo dirá el Papa Francisco, si lo dirá el obispo, es la misma realidad. Es ser fieles a Cristo Maestro. Y siendo fieles a Cristo el Maestro, nosotros nos daremos cuenta que el máximo reconocimiento es sobre todo de gloriarnos en Él, de estar siempre con Él. Que este día, por intercesión de San Benito Abad,